Buenos días en esta mañana o buenas tardes para cuando te llegue este audio. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana querida. En esta tarde, en esta mañana o tarde, cuando llegue el audio a tu casa, a tu hogar, quería compartir una breve reflexión de la palabra de Dios, ¿sí? Siempre lo estamos declarando, lo estamos diciendo, lo importante es que Dios siempre está hablando, siempre está compartiendo su palabra. Estoy seguro de que Dios está hablando, siempre habla a través de su escritura, para consolarnos, para darnos esperanza, para darnos confianza, ¿sí? Así que hoy vamos a reflexionar en unos versículos de la Biblia, en el libro de los Hechos. Estuve leyendo estos días lo importante de la iglesia de juntarse a orar. Lo importante es de orar cuando están reunidos más de 2 o 3 en mi nombre, lo dijo el Señor Jesús, y veo la importancia que tiene la oración. Y a través de las Escrituras, cuando leemos en el Nuevo Testamento, nos encontramos que la iglesia primitiva, si había una gran diferencia que tenía con la iglesia de ahora, del siglo XXI, es la oración, el poder de la oración. No es que oraban solos, podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se apartaba en lugares solitarios a orar, pero siempre pedía también que los discípulos lo acompañaban para enseñarles a orar, y lo miraban como él era el ejemplo, como él era un hombre de oración. Jesucristo, Dios con nosotros, un hombre de oración. Él lo demostró, él fue ejemplo. Y lo importante que es la oración en la iglesia. Si vemos los milagros y cómo se extendía la predicación del evangelio, y todo era por causa de la oración. Es más, los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo le pedía a la iglesia que orara para que Dios le abriera puerta para predicar a Cristo. La oración tiene poder. La oración es la llave, que siempre lo estamos declarando allí en nuestra iglesia, en la visión, el poder que tiene la oración, que todo lo que tenemos que hacerlo es sazonado con la oración. Y creo que en estos tiempos hay más que orar que tanto hablar. Vemos que se ha apagado, se ha callado mucho nosotros, nuestra voz cantante, como diríamos, pero lo importante que es orar para que Dios siga abriendo puertas, para que Dios pueda llegar a las casas, a los hogares de la ciudad de Merlo. Por eso quiero compartir estos versículos y mostrando a través de la Biblia cómo nuestros hermanos oraban. Y la oración, esa poderosa, fíjate las cosas que hace, cómo el Espíritu Santo opera. En Hechos capítulo 16, algo que venía compartiendo de una experiencia de Pablo en la conversión, cómo el Espíritu Santo preparó situaciones, pero mira lo que dice en el versículo 25. Hechos capítulo 16, versículo 25. Pablo se encontraba preso con Silas por causa de predicar a Cristo. No estaban presos por ser malhechores, sino por causa de predicar a Cristo. Y dice que cuando estuvieron allí en la cárcel, después de haber sido azotados, después de haber sido golpeados, tomaron una decisión los dos mientras estaban. Dice que tenían cepo en las piernas y en las manos, pero ellos tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó Pablo y Silas en esta noche? Aproximadamente eran las 12 de la noche, medianoche. Versículo 25 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estaban escuchando que ellos oraban y que cantaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Entendiste? Las cadenas de todos se soltaron. Mirá el poder que tiene la alabanza, el poder que tiene la oración. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mirá qué hermosa situación. A la noche, después de haber sido golpeados, de haber sido azotados por causa de predicar a Cristo, dice que los metieron al fondo de una cárcel y le pusieron un custodia personal, hermano querido. Y allí, mientras estaban en la cárcel, dice, con cepo, le pusieron cepo en las manos y cepo en las piernas. Pero estos dos hombres, después de haber recibido golpes y torturas, no decidieron ponerse a llorar, ni decidieron ponerse a gritar, ni decidieron que hagan una manifestación para que los dejen libres. No, dice que decidieron orar y cantar a Dios.
decidieron orar y cantar a Dios. Y algo que me deja sorprendido en las Escrituras, que cuando comenzaron a cantar himnos al Señor y comenzaron a orar, primero dice que oraron y después cantaron himnos al Señor, se levantó un gran terremoto, el Espíritu Santo visitando, el Espíritu Santo moviendo con su poder, ellos orando a Dios y el Espíritu Santo moviéndose en la tierra, un hecho sobrenatural allí en la cárcel. Se comenzó a mover, se levantó un gran terremoto y dice las Escrituras, algo que me deja anonadado, dice las Escrituras que estos varones, mientras cantaban y oraban, se rompieron las cadenas de todos, se soltaron, dice las Escrituras, se soltaron, todos se soltaron, quedaron libres, hermano. Y nosotros sabemos que hay cadenas espirituales que atan a nuestros vecinos, que atan a nuestros amigos, que atan a nuestros parientes. Son cadenas. Ellos quieren ver, pero no pueden. Ellos quieren invocar el nombre del Señor, pero no pueden, porque hay algo que les impide, así como estábamos nosotros cuando vinimos a los pies de Cristo. Por eso lo importante es la oración y cantar himnos a nuestro Dios, alabarlo a nuestro Creador. Y la Biblia dice que acontecen cosas maravillosas y hay más poder cuando hay reunidos más de 2 o 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario, tenemos que entender que nos tenemos que juntar a orar. No estoy hablando que salgamos todos corriendo para la iglesia porque está prohibido, pero nada te impide que te juntes con tu vecino. Más me he enterado que muchos hermanos se están juntando con vecinos ahora y te insto, te aliento, sigue adelante, ora con tu hermano para que Dios nos abra puerta para predicar a Cristo, para que Dios siga obrando sobrenaturalmente aquí en la tierra, en nuestra ciudad, en el partido de Merlo. Así que esto no es rebeldía, pero qué bueno es que cada uno de nosotros, si tiene ese deseo que el Espíritu Santo te pone en tu corazón, júntate a orar con tu vecino, con tu amigo, con tu hermano. Allí 2 o 3, 4, no hace falta que sea una cantidad. Empecemos a orar juntos porque la oración tiene poder. La oración juntos tiene poder y rompe cadenas y muchos vecinos de nosotros van a ser libres de cadenas que lo atan y que les impiden compartir a Cristo, que le impiden conocer a Cristo. En Hechos capítulo 12, versículo 12, también allí, nomás a donde nos encontramos, también una historia que aconteció, una historia, las historias del Espíritu Santo, contando ahí en el libro de los Hechos, versículo 12 dice así: y habiendo considerado esto, llegó a la casa, estaban reunidos en una casa, la casa de María, algo que Dios quiere hablar también. Debemos reunirnos en las casas. Si nos cierran el templo, reunamos en las casas a juntarnos a orar, a juntarnos a compartir la palabra. En la casa de María, madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Que estaban en la casa de la madre de este tal Juan Marcos, que es el mismo Marcos que escribió las Escrituras. Fue ese mismo jovencito que salió medio semidesnudo cuando lo vinieron a buscar al Señor allí en el monte de Getsemaní. Este mismo Juan Marcos estaba en la casa de su madre, que era María. Y dice que estaba allí y los hermanos se pusieron a orar. ¿Por qué se pusieron a orar? Porque el líder de ellos, en este caso Pedro, había sido aprisionado, había sido puesto en prisión. Y lo fueron metido también en un lugar de mucha seguridad. Y allí estaba preso con custodios, pero dice la Biblia que en la iglesia, en la casa de María, en la casa de la madre de Juan Marcos, estaban ¿qué? Orando. Ahí había un grupo de hermanos orando. Y comenzaron a orar, y me imagino su oración como sería: oh Dios, liberta a Pedro, te pedimos, Padre, por Pedro, que lo sueltes de aquel lugar, necesitamos seguir compartiendo el evangelio. Y ahí oraban y clamaban a Dios, y dice la Biblia que Dios escuchó del cielo. Lo dice porque vemos el milagro aconteciendo. Mientras ellos oraban, había un ángel que estaba trabajando en la cárcel liberándolo a Pedro. Ellos oraban, pero a veces en nuestra oración, por ahí creemos que el juntarnos no pasa nada, que el juntarnos a orar no sucede nada. Sí que acontecen cosas, pero a veces tiene que ser más fuerte nuestra fe que la duda, que el creer que Dios no hace nada.
confiar de que Dios puede mover su mano, aunque no vemos nada, algo está haciendo. Jesús lo dijo, mi Padre y yo estamos trabajando, nunca descansamos, siempre están trabajando para poder hacer algo para establecer su reino en el cielo. Y qué importante es esto, que ellos oraban y dice la Biblia que Dios estaba operando un milagro, una obra sobrenatural en la cárcel, un ángel sacándolo a Pedro, lo sacó, le dijo, cíñete tu vestido, vístete, ponte tu calzado, y lo sacó afuera. Los guardias no lo vieron, nadie lo vio, lo hizo como invisible. ¡Wow! Y allí dice que llegó a la casa donde estaban orando. ¡Oh, casualidad! No, la oración tiene poder y la respuesta de Dios viene a ese lugar a confirmarte que tu oración llegó al cielo, que la oración que se están juntando ahora mis hermanos, poquitos que sean, no importa, va a llegar al cielo. Y llegó. Y dice la Biblia que había una tal Rode que atendió la puerta, que escuchaba que golpeaban, escuchaba la voz que decía, abrime, soy Pedro. Y dijo, no, no. Y se entró gritando, dijo, Pedro está en la puerta. Y los que estaban ahí, dice, estás loca, mujer. ¿Qué va a estar Pedro si Pedro está preso? Fíjate qué incredulidad que tenían, pero igual oraban al Señor. Y dice que abrieron la puerta y se quedaron atónitos porque era Pedro. Y les contó Pedro cómo un ángel lo sacó de ese lugar. Hermano querido, en esta mañana quiero instarte, debemos orar, debemos juntarnos a orar. A mí me cuesta orar solo, pero cuando yo me junto con otro hermano se hace más fácil, hermano querido. Me cuesta orar solo, sí, como a todos nos cuesta, oramos. Yo no estoy diciendo que nadie está orando, estamos orando en nuestras casas, pero qué importante es reunirnos a orar. No estoy diciendo que hagamos un lío bárbaro en Merlo saliendo a gritar, nos estamos juntando en la casa, pero juntarse, si el Espíritu te pone esto en tu corazón, juntarte a orar con un hermano cerca, vecino tuyo, que te puedas reunir en la casa, juntarse a orar a un cierto horario. Acordémonos que nosotros tenemos los puestos de ataque, nos cerraron el templo, pero no nos cerraron el puesto de ataque. Podemos seguir orando, podemos seguir juntándonos a orar, 2, 3, 4, a orar en el nombre del Señor, para que Dios nos abra puertas para predicar a Cristo, para que se cumpla la visión en la ciudad de Merlo, para que muchos sigan conociendo el Evangelio, para que se rompan las cadenas, para que se suelten las cadenas esos que aten y no les deja conocer a Cristo. En esta mañana, amada iglesia, quiero instarte, quiero que el Espíritu Santo a través de esta reflexión nos inquiete. A mí me está inquietando en mi corazón de juntarme a orar. Yo lo estoy haciendo, juntándome en la casa de hermanos a orar. Tenemos que juntarnos a orar. No estoy hablando de que salgamos a hacer una reunión de iglesia. 2, 3, 4, lo que permite. Si no hay 2 o 3 hermanos ahí en el vecindario, juntate con la familia, pero juntémonos a orar. Juntémonos para que Dios ponga su mano. Juntémonos para que Dios abra puertas para predicar a Cristo. Juntémonos para que Dios envíe los contactos a nuestras casas, a nuestros hogares, y podamos dar a conocer este evangelio. Hermano, muchos están diciendo que Cristo viene, pues entonces que nos encuentre trabajando en su viña, en su reino, para la obra de Él. Hermano querido, te saludo con la paz del Señor. Acordate, yo estoy orando por vos, pero vos orá por mí. Te pido por favor, está orando por mi vida, yo voy a estar orando por la tuya. Oremos los unos por los otros para que Dios abra puertas. Chao mi hermano, Dios te bendiga, te quiero mucho, iglesia.